Hoy verás probablemente una de las mejores partidas de la Olimpiada del 2022. Tenemos con blancas al gran maestro y leyenda del ajedrez Alexei Chirov y de negras al maestro FIDE de Gales. Entonces, bueno, esa es la voz del Google Translator, ya que no sabía pronunciar su nombre. Entonces, bueno, sin más, vamos a la acción. Soy el maestro internacional Jorge Bobadilla de la Academia Wonder Chess. La partida continuó con E4, D6, D4, caballo F6. Hasta ahora el negro está planteando lo que sería la defensa Pirc, que empieza con D6, luego caballo F6 para hacer G6 y alfil G7. Sin embargo, podría transponer, como pasó en la partida, a la defensa Philidor. Ahora, están presionando el peón D4, vamos a sacar rápidamente nuestras piezas y defender el peón D4. Continúa con caballo BD7. Quizás para las personas un poco más nuevas no vean esta jugada un tanto extraña. ¿Por qué no por C6, no? Controlando el centro. Bueno, sacarlo por C6 tiene algunos inconvenientes, como puede ser que nos pueden avanzar uno de los peones, no atacando el caballo, tenemos que perder otro tiempo. Y aparte de ello, nuestra dama se va a quedar sin casilla. Entonces al sacarlo por D7, aunque cubrimos momentáneamente nuestro alfil, luego el negro podría jugar con C6 o inclusive con C5, buscando sacar la dama a alguna mejor casilla, ¿no? Para que pueda presionar en el flanco de dama. Así que caballo B7 es una jugada con bastante sentido. Vemos al maestro Alexei Chirov sigue sacando las piezas, ¿no? E5, controlando el centro también, y ahora es donde empieza el peligro. Tenemos la defensa Philidor, ¿no? La jugada principal sería el fil C4, entrando en las líneas más clásicas. Sin embargo, aquí Chirov juega el gambito Chirov contra la defensa Philidor. G4, una jugada bastante extraña a simple vista, tiene como idea, ¿no? Que tras caballo por G4, torre G1, caballo GF6, la torre se sitúa en una muy buena diagonal, el blanco va a buscar probablemente un enroque largo, ¿no? Y no es fácil jugar aquí con las piezas negras. El alfil se va a situar en C4, no va a presionar en F7, va a tener que hacer otra jugada como H6 también. Entonces es una posición bastante complicada de jugar. Si ustedes se lo meten a la computadora, probablemente les diga igualdad y la máquina se defienda. Pero en la práctica sí que es bastante complicado y es un ámbito muy interesante para las blancas si ustedes lo que están buscando son esas posiciones de ataque. Una forma de jugar quizás un tanto más sólida puede ser la jugada H6, controlando mejor el avance G5. Y ahora tras G5, H por G5, tanto comer de caballo como comer de alfil son jugadas muy interesantes. O la jugada G6 y tras G5, caballo H5, con idea de situar en algún momento dado el caballo en F4 y también de frenar un poco, ¿no? Lo que serían esos posibles avances del blanco también, ¿no? Esta podría ser una forma más sólida de jugar. Claro, si hubiese tenido negras, no hubiese preferido jugar de esta manera, meterme en una posición de ataque, ¿no? Con un ajedrecista como lo es Chiro, que busca ese tipo de posiciones. Ya yo he jugado clásico con él, no me pregunten qué pasó, por favor. Entonces, bueno, vamos a seguir aquí a ver cómo continúa la partida. El negro acepta el desafío, juega caballo por G4. El blanco inmediatamente no sitúa su torre en G1 para presionar por la columna G, caballo GF6 vuelve. Y ahora alfil C4, ahora caballo G5 ya se vuelve una amenaza. Tiene que tener mucho cuidado aquí el negro, ¿no? Ya no podría sacar el alfil como en una posición habitual, ¿no? Porque la torre estaría entrando en G7. Entonces aquí el negro debe jugar con H6, una jugada, la verdad, bastante desagradable de hacer, ¿no? Aquí las blancas continúan con D por E5. Vemos que si juega, por ejemplo, alfil E3, tras C6, ¿no? Transpone a la misma posición. Debería comer casi siempre de peón, ¿no? Vemos que en esa posición y en esta sería una imprecisión comer de caballo, porque si caballo por E5 seguiría caballo por E5, D por E5 y ahora alfil por F7, destruyendo allí la posición enemiga. En este caso deberían jugar con rey E7, ¿no? Y ya vemos que queda con un rey súper expuesto, ¿sí? Entonces, bueno, una posición bastante difícil también para poder defender. Después de dama por D8, ¿no? Rey por D8 y tenemos allí la iniciativa. Entonces, bueno, la partida continúa con D por E5, alfil E3, C6 y ahora dama D3, ¿no? Con idea de poder enrocar largo, ¿no? Lo antes posible. Y además que viene esa presión por la columna D, ¿no? También, si quita el caballo, el alfil por F7 sigue siendo una amenaza.
El negro realiza la jugada B5, alfil B3. Hasta aquí todo es teoría, ¿no? Una jugada quizás un tanto interesante podría ser alfil por F7, o al menos una jugada a tener en cuenta. Aquí ciertamente las negras se defienden, pero es una posición bastante complicada, ¿no? Ya que rey por F7, caballo por E5 jaque. Parece que las blancas tienen mucha iniciativa porque pueden entrar en G6, se están comiendo en C6, en B5, pero aquí las negras tienen una jugada increíble que es caballo por E5, admiración, ya con ventaja decisiva de las negras. Dama por D8, caballo F3 jaque. Si por ejemplo venimos a F1 se iría alfil H3 jaque y nos capturan la dama. Y si venimos a E2, caballo por G1 jaque. Si capturamos el caballo, alfil G4 jaque, también ganando la dama. Entonces ya vemos que tanto rey F1 como rey E2 estarían perdiendo. Entonces tras rey D1, caballo por G1 no nos amenazan alfil G4 jaque. Tendremos que jugar rey C1. Y podemos ver que ya la posición de las negras en material, ¿no? Fíjense que el blanco tiene 2 piezas, el negro tiene 2 piezas, tiene una torre contra la dama, pero a cambio de todo ello no tenemos, tendríamos tendríamos caballo y 2 torres contra la dama, ¿no? Que serían las piezas restantes. Entonces una posición bastante aceptable, ¿no? Por ejemplo, una jugada como caballo F3, ya volviendo a traer las piezas al ataque, ¿no? Sería bastante lógica, ¿sí? Aquí continuamos con alfil B3, ¿no? Que sería la mejor jugada. Dama 5. Dama 5, ¿no? En este caso busca presionar el caballo, ¿no? Amenazar un B4, tal vez buscar un caballo C5, un alfil C5, ¿no? El negro está buscando básicamente cómo puede sacar las piezas. Ahora en roque largo empieza la presión por la columna D y alfil A6, ¿no? Presionando allí la dama, amenazando un posible B4. Entonces una forma muy interesante, ¿no? Para jugar de las blancas y controlar esa amenaza B4 es mediante caballo D2. ¿Por qué? Porque si ahora viene B4 quedaría la casilla débil C4, entonces seguiría caballo C4. Si alfil por C4, por ejemplo, dama por C4, presionamos en F7, ¿no? Con una posición muy superior, ¿no? Y claro, si retira la dama, sencillamente podríamos quitar el caballo, por ejemplo, la casilla A4, ¿no? Puede ser una idea, ya que si alfil B5, pues no nos está amenazando nada, ¿no? Podemos buscar... Aquí lo que me gustaría buscar sería un posible F4, ¿no? Pero tal vez habría que quedarse un poco más sólidos. Por ejemplo, hay una partida modelo en la que las blancas hicieron F3, las negras hicieron G6 para poder sacar. Y ahora sencillamente después de torre G2, ¿no? Alfil E7 para poder sacar las piezas y caballo de 6 jaque, las blancas entraron en un final bastante mejor también, ¿no? Básicamente. Porque a pesar de tener peón de menos, tienen las piezas muy tocadas. Entonces es una posición muy difícil de afrontar allí con negras. Entonces vean, tras caballo de 2, esperen acá, caballo de 2, el negro hace una jugada bastante lógica que es torre de 8 para intentar presionar la dama. Y aquí Chiro realiza una novedad bastante interesante, ¿no? Y muy fuerte, que es la jugada dama F1. Quitándose de la columna D, sigue amenazando un posible caballo C4, ¿no? En caso de B4. Y además la dama tiene una salida por H3 y está amenazando un posible F4. Ahora las negras juegan C5, jugada bastante lógica. Está buscando en este caso avanzar tanto a C4 como a B4. Y bueno, algo tiene que hacer el blanco, porque si el negro consigue meter esos peones, ya se va a quedar con una ventaja decisiva. Entonces, aquí el gran maestro Alexei Chiro hace una jugada, digamos a simple vista, bastante lógica, que es caballo D5. Sin embargo, se trata de un error, ya que tras C4 las negras jugando con precisión podrían defenderse. A continuación les voy a mostrar la variante, ¿no? Primero les voy a mostrar qué hubiese sido mejor en la posición. Bueno, tenemos una posición de ataque muy fuerte. Vemos que el rey enemigo se encuentra en el centro, en E8. Lo que debemos buscar es abrir lo antes posible la posición, poder atacar allí a ese monarca que no se pueda salvar. Entonces la jugada de admiración aquí sería F4. Y ahora me dirás, oye Jorge, pero ahora están avanzando a B4, están avanzando a C4, el negro no está ganando en la posición. Y lo cierto es que no está ganando. Por ejemplo, si B4 no, que a simple vista parece bastante lógica,
atacando la dama, atacando el caballo. Vemos como, al igual que la variante anterior, se iría con caballo C4 atacando la dama. Y por ejemplo, alfil por C4, dama por C4, estamos presionando en F7 y el negro no puede evitar la captura, ¿no? Ya tendrá una posición completamente perdida. Y si intenta retirar la dama, ¿no? Por ejemplo a C7, ahora caballo D5 es mucho más fuerte. Y tras caballo por D5, torre por D5, vemos que en este caso solamente tenemos un peón de menos, pero una compensación brutal, ya que estamos tocando N5 tanto de peón, de caballo todavía no porque está clavado. Una idea en muchos casos puede ser alfil A4, ¿no? Si por ejemplo quita el caballo y no tiene prácticamente movimientos, el peón de G7 está tocado, la dama también puede salir por H3. Una posición donde el negro ya no tiene esperanzas aquí. Así que bueno, vemos que B4 se trata de una imprecisión y ahora bueno, C4, ¿no? Tranquilamente me voy a comer el alfil, ¿qué me vas a hacer? Ahora seguiría F por E5 buena y tras caballo por E5 es una posesión muy delicada porque el negro amenaza el alfil y aparentemente no hay defensa, pero tenemos una jugada muy bonita. Les recomiendo que pausen el video y piensen un poco a ver cuál sería su jugada de blanca. Bueno, vamos aquí a la acción entonces. Dama F5 brillante. O sea, ese tipo de jugadas que realmente tú ves en una partida y no se te va a salir fácilmente de la cabeza, ¿no? O sea, una cosa increíble. Bueno, directamente estamos tocando el caballo, ¿no? Si nos comen B3. Por ejemplo, C por B3, ¿no? Ahora seguiría dama por E5 jaque, alfil E7, caballo por B3, ¿no? Con ventaja ya decisiva, única jugada sería dama B4 y bueno, vemos que el rey de las negras prácticamente aquí ya no tiene esperanza. Estamos amenazando mate en C7, en B8 también, ¿no? No hay forma ya de escaparse en la posición. Y por ejemplo, otra continuación, ¿no? Aparte de C por B3, que parece bastante lógica. Bueno, sencillamente retiro el caballo, ¿no? Caballo E7, me lo estás atacando. Yo te sigo atacando el alfil. Y ahora parece que te lo voy a comer, ¿no? Pero ahora seguiría caballo por C4 y las negras no tienen la posibilidad de captura sin perder su dama. Entonces también con ventaja decisiva, una variante podría ser dama C7, E5. Por supuesto vamos hacia adelante a abrir líneas, ¿no? B por C4, E por F6, C por B3 y ahora alfil F4, admiración también, buscando traer rápidamente la torre a la columna E que está abierta y ya las negras sin esperanza, ¿no? Aparte de que también se amenaza, por ejemplo, F por G7. Hasta ahora la partida ha sido muy intensa, ¿no? Vemos que la variante en este caso F4 era muy interesante y como última variante les tengo alfil D6, que también es una jugada que parece lógica. Ahora seguiría torre por G7. Estamos amenazando el caballo, ¿no? En este caso si nos comen B3 tenemos la intermedia caballo por B3 y luego capturamos en F6 tranquilamente con ventaja decisiva. Entonces retira el caballo y ahora brillante jugada torre por F7, ¿no? Estamos amenazando mate con dama E6 y dama por E7, entonces caballo por F7, caballo por C4 buena, tocamos la dama, tocamos el alfil, tras dama C7 por ejemplo, caballo por D6 jaque, caballo por D6, dama E6 jaque, único movimiento rey F8 y alfil por H6 jaque, ya acabando con jaque mate en pocas jugadas, ¿no? Torre por H6, dama G8, rey E7 y caballo D5 donde te como la dama, no, te doy jaque mate, ¿no? Mucho mejor aquí un jaque mate de caballo y también comiendo la dama, ¿no? Increíble. Bueno, vamos a continuar como fue la partida, ¿no? Porque esta hubiese sido una continuación preciosa, pero la partida no continuó con F4, sino que continuó con caballo D5. Entonces, claro, tras C4 se vuelve una posición muy complicada. Aquí el gran maestro Chirok no le queda más remedio que sacrificar caballo por C4, B por C4, alfil por C4 y alfil B7. Se trata de una posición donde las blancas, a pesar de tener pieza de menos, vemos que tienen las piezas mucho más activas, ¿no? El caballo muy dominante, el alfil también, la torre en D1, la torre en G1, ¿no? Una posición muy activa. Aquí alfil B7 sería un error, ¿no? Y cabe señalar, porque hay un concepto muy importante a tener en cuenta, y es que cuando nos están atacando, debemos tratar de cambiar esas piezas con las que nos están atacando, básicamente, ¿sí?
Entonces una mejor opción podría ser alfil por C4, dama por C4. Imagino que aquí al jugador de las negras le molestaba mucho la entrada en C7. Entonces podría jugar, por ejemplo, alfil D6, ¿no? Y tras torre por G7, ¿no? Vemos una posición bastante compleja también, donde a pesar de tener pieza de menos, está bastante compensada. Una amenaza directa podría ser caballo por F6, por ejemplo, ¿no? Entonces una jugada como caballo por D5, dama por D5, dama C7, podría llegar a ser un final, ¿no? Que bien se pudo haber dado en la partida. Dama por C7, alfil por C7, alfil por A7. Y ahora tenemos pieza de menos, pero a cambio de la pieza tenemos 3 peones. Y 3 peones pasados y unidos, ¿no? Entonces, una posición bastante difícil con negra. Parece que una jugada como torre a 8 podría funcionar, pero ahora vendría la imparable torre por F7 buena, ya que si rey por F7, torre por D7 jaque, y a donde mueva, ¿no? Por ejemplo a E6, capturaríamos el alfil en C7, y ya tendríamos alfil y 4 peones, ¿no? Contra torre, lo cual es ventaja material decisiva. Ya es cuestión de ir avanzando los peones, ¿no? Y el negro no va a poder hacer nada acá. Entonces, veamos cómo fue alfil B7, no un error porque vemos que no está cambiando las piezas. Y ahora Chiron hace una continuación muy interesante que fue alfil D2. La idea es que la dama se está quedando sin casillas, ¿no? Ya que si dama 4 estaría como mínimo, ¿no? Caballo C7 jaque. Entonces, se hirió dama C5 y alfil B4, y el alfil lo está cambiando de diagonal. Está creando bastantes problemas. Aquí tenemos... básicamente el único movimiento sería dama C8, dama C6, por ejemplo. Una jugada que se me ocurre es alfil B5, donde estamos clavando el caballo y jugando caballo por F6, no puede ser una idea demoledora. Entonces tras dama C8, alfil A5, la torre se está quedando sin casillas, ¿no? Como podemos observar. Entonces bueno, aquí surge también una posición bastante complicada, porque es el mismo concepto, ¿no? Nos están atacando, tenemos piezas encima, vamos a tratar de cambiarle algunas piezas. Aquí las negras capturaron de caballo, que también se trata de un error. Era un poco más precisa comer de alfil, porque así el negro no tiene que comer dos veces, ¿no? Ya que si alfil por D5, podría intentar, por ejemplo, alfil E7, a pesar de que le estén comiendo en G7, ¿no? Para tratar de sacar las piezas. Ya que si alfil por D8, alfil por D8, torre por G7, por ejemplo, ¿no? Seguiría caballo por D5. Y a lo que capture tanto de peón como de torre, ¿no? Alfil G5 jaque. Y esa torre se está quedando sin casillas. Entonces mejor que comer en G7 podría ser dama H3 para controlar el enroque. Ya que si pues se llega a enrocar, vendría dama por H6 también ganando, ¿no? G6, dama por G6 jaque, bonita. Porque no puede capturar, ¿no? Ya que vendría el peón está clavado, o bien torre por G6 con jaque mate también, en ambos casos ganando la partida. Así que bueno, comer de caballo fue un error acá, ¿no? Sería un poco mejor comer... comer de alfil fue un pequeño error, sería mejor comer de caballo. Esperen, me estoy liando. Vale. Bueno, entonces aquí continuamos con caballo por D5, ¿no? Que fue lo que pasó en la partida. Tras alfil por D5, ¿no? Siguió alfil A6. Vemos que si alfil por D5, por ejemplo, torre por D5, ahora estamos pasando las piezas, ¿no? Es muy difícil la posición. No se pueden mover las negras. Si sacan su alfil, están comiendo en G7. Nos estamos triplicando también por la columna D. Y aparte que le estamos capturando la torre, no nada que hacer en la posición. Entonces, por ejemplo, ¿no? Alfil A6, que fue lo que pasó. Otro pase espectacular de dama del gran maestro aquí de Letonia, que actualmente se encuentra jugando por España. Sigue con dama H3 y tras caballo B6, dama H5, ¿no? Esa dama que ha dado más vueltas que un trompo, ahora está amenazando jaque mate en F7, está amenazando el peón D5, puede estar amenazando un posible alfil C6 jaque. No tienen nada que hacer ya las negras. Por ejemplo, si sacar el caballo por F6 parece más lógico a simple vista, pero nuevamente les invito a pausar un momento el video para que piensen cuál sería su jugada de blanca. Bueno, continuamos acá. Alfil C6 jaque brillante. Si dama por C6, torre por D8 ya con ventaja decisiva, no, el rey no tiene casillas. Si rey E7, por ejemplo,
podría continuar sencillamente con torre G de 1, amenazando alfil B4 mate, ¿no? Y ya no tendría forma de defenderse. Así que tras caballo B6, si dama H5, torre D7 no se intenta defender, dama por E5 jaque, torre E7 y ahora dama D4. Entonces, usualmente, cuando nosotros podemos poner una dama en el centro del tablero sin que nos las puedan echar, ¿no? O atacar fácilmente, esa dama suele ser una pieza muy molesta. Vemos que está controlando tanto el flanco de rey como el flanco de dama. Pueden haber pases, ¿no? Después de 5 con dama H4, con dama 4 jaque, ¿no? Esa dama es bastante molesta. Ahora el negro continúa con bastante lógica, ¿no? Con caballo por D5, pero no contaba con la intermedia de Chiro, que fue dama A4 jaque. Buena jugada, ¿no? Y ahora, por ejemplo, tras torre D7, ¿no? Que sería una posible idea, podría venir sencillamente E por D5, buscando traer la torre de G a E1, ¿no? Si quita el alfil, estamos tocando también en G7 y el negro básicamente no se puede mover en la posición. O como sucedió en la partida, dama D7 y para rematar, ¿no? De una forma espectacular, por supuesto, vendría torre por D5, brillante, ya acabando la partida, ¿no? Si dama por A4, torre de 8 jaque mate. Así que aquí el maestro de Gales decide abandonar, ¿no? Y imagino que siempre ha sido una experiencia increíble, ¿no? Haber jugado con tal leyenda como lo es el maestro Chero. Bueno, espero les haya gustado la partida, espero sigan haciendo problemas y entrenando. Tenemos grupo de WhatsApp para los que quieren entrar, donde organizamos torneos simultáneos, entre otras cosas también, ¿no? Que estoy seguro que les van a servir mucho. Bueno, que pasen un feliz día, ajedrecistas.